Buenos días a todos. Mi nombre es María Lucía Bustos, soy médica veterinaria, magíster en ciencias. Va a ser un poquitito diferente mi presentación, ya que va a ser más desde un punto de vista clínico, así que va a ser un poquito distinto a lo que venimos viendo hasta ahora. Bueno, el trabajo que les voy a presentar se titula Evaluación de parámetros hematológicos y de la parasitofauna de un ejemplar de culebra del pastizal, Philodrias patagoniensis, actualmente denominada Pseudoblaves patagoniensis, del noreste argentino. Bien, este ejemplar, esta culebra es denominada comúnmente, vulgarmente, culebra del pastizal. Como dije, su género y especie es Pseudoblaves patagoniensis, pertenece a la familia Colubridae. Habita variados ambientes en una distribución bastante amplia que incluye Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina, y prefiere biotopos de pajonales, de ahí viene su nombre, se la llama también culebra del pajonal, arenales y vecindad de arroyos. Se alimentan generalmente de pichones de aves, de anfibios, también de artrópodos y de pequeños roedores como por ejemplo ratones. Bien, yo pertenezco a un grupo cuyo nombre es CISVA, es el Centro Interactivo de Serpientes Venenosas de Argentina, cuya sede se encuentra en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste de Corrientes, y nosotros recibimos ofidios que son encontrados por la comunidad, se comunican con nosotros. Igualmente actualmente se dedica al rescate otro centro aquí que se llama Aguará, pero nosotros por mucho tiempo realizamos estas actividades. Y realizamos también, además de realizar el rescate de los animales, los identificamos taxonómicamente, luego evaluamos su estado sanitario para luego reintroducir a estos animales a su hábitat natural. Somos un equipo multidisciplinario conformado por biólogos, bioquímicos, farmacéuticos y veterinarios. También realizamos actividades de extensión, como pueden ver en la foto de la izquierda, lo cual actualmente ahora se ve un poco dificultado por la pandemia, pero ya volveremos pronto a hacerlo. Y prestamos este servicio a la comunidad, sobre todo también para concientizar sobre la no matanza de animales tan importantes como son los ofidios. Bien, un ejemplar de esta especie, Pseudoblaves patagoniensis, arribó al centro. Esto fue en el mes de octubre de 2019, y al evaluarla, al realizarle una revisión sistemática, clínica, se constató que presentaba un mal estado sanitario, se encontraba muy deshidratada y muy decaída. Posteriormente, en cuestión de más o menos de 24 horas, este ofidio murió a las 24 horas de su arribo, pero previamente a eso, mientras se constataba su estado sanitario, se tomó una muestra de sangre. Esta muestra se tomó directamente del corazón, porque queríamos también verificar si era tan inocuo como se cree, si es tan inocuo como se cree tomar la muestra directamente por punción cardíaca. Con esta muestra de sangre, luego analizamos los parámetros hematológicos de este animal y se confeccionaron también frotis. Bien, como les mencionaba, cuando comprobamos que no se producía, aquí vemos en la foto de la izquierda, no se producía el reflejo de enderezamiento y pasaron varias horas así, constatamos que el animal había muerto, se llevó a cabo la necropsia y, como podemos observar ya macroscópicamente, podíamos ver que este animal estaba muy afectado, los pulmones se veían muy inflamados, muy congestivos, se observaba ya la presencia de parásitos dentro de los pulmones. Y aquí en la parte de saco aéreo del pulmón observábamos estas estructuras blanquecinas que después comprobamos que se trataba de huevos, que como pueden ver son bastante grandes. También en la revisión del animal se observaron endoparásitos en la cavidad oral y en diferentes órganos, que luego esos endoparásitos fueron observados mediante microscopía electrónica de barrido para poder ser identificados taxonómicamente. En la foto de la izquierda vemos endoparásitos que estimamos que podrían tratarse de digeneos, tremátodos que se encontraban en la cavidad oral,
En la foto de la derecha vemos en estos pulmones muy inflamados, vemos un adulto de pentastómido. Bien, los resultados con respecto a los parámetros hematológicos fueron los siguientes. No se pudo realizar hemograma, ya que, como sabemos, por tener glóbulos rojos nucleados, los glóbulos rojos son tomados como glóbulos blancos en las máquinas de conteo automático, entonces no pudimos realizar el hemograma. Pero en cuanto a los parámetros hematológicos en general, observamos alteradas la alaninoaminotransferasa, que estaba cuadruplicado su valor comparando con el normal, y la creatinfosfoquinasa o creatinquinasa, que se encontraba triplicado su valor. Como sabemos, en el caso de la alanina-aminotransferasa nos indica que hay un daño hepático bastante importante, que ya les voy a mostrar enseguida microscópicamente de qué se trataba, y la creatinfosfoquinasa tiene una isoenzima cardíaca, por ende, estimamos que de allí viene la gran elevación, o sea, de la punción cardíaca que se realizó para la toma de muestra de sangre. Aquí ya podemos ver que no es tan inocuo como creemos. Bien, con respecto a los frotis, observamos formas intraglobulares, como pueden ver en estos lugares marcados con flechas rojas. Se trataba de gamontes, de hemoparásitos, posiblemente compatibles con hemogregarinas, que no pudimos identificar por no poseer PCR para poder identificarlos, o también porque no teníamos al huésped intermediario, que es un invertebrado, puede ser un ácaro o una garrapata, y en los tejidos de este huésped intermediario tenemos que encontrar los quistes esporogónicos, que son los únicos que nos permiten diferenciar e identificar de qué especie de hemogregarina estamos hablando. Posiblemente se trate de hemoparásitos del género Hepatozoon, ya que presentan esta forma característica que son como bananitas, por así decirlo, o paréntesis, de color blanquecino y que presentan material nuclear en el centro. Bien, con respecto a la histopatología o a la microscopía, lo que observamos, como les mencioné algo ya previamente, el hígado, esto se pudo ver macroscópica y microscópicamente, que presentaba desprendida la cápsula de Gleason, que es la cápsula de tejido conectivo que cubre a este órgano. También, como vemos en esta fotografía, estos espacios blanquecinos nos indican dilatación de los sinusoides, o sea, los pequeños vasos sanguíneos que se encuentran dentro del hígado. Y también en esta fotografía vemos degeneración turbia en varios hepatocitos, ¿sí? Que son todos estos granulados pequeñitos de color blanco. Esto nos indica una lesión severa hepática y como nos indica también los vasos sanguíneos que se encontraban bastante inflamados, esto nos indica que el hígado no estaba recibiendo una suficiente oxigenación y que se encontraba lesionado. Con respecto al pulmón, observamos neumonitis o neumonía parasitaria, mucho infiltrado inflamatorio. Como pueden ver aquí, esto que vemos aquí, estas estructuras, son secciones transversales de endoparásitos que creemos, aún no pudimos realizar la identificación total, pero creemos que se trataba de parásitos del grupo de los rhabdítidos. Aquí podemos observar una gran cantidad de infiltrado inflamatorio, o sea que estaba habiendo una respuesta inflamatoria a la presencia de estos parásitos. Además de los rhabdítidos, como podemos observar en estas fotos, también había pentastómidos en el pulmón, o sea que eso explica el grado de lesión que presentaba este pulmón. Y como les mencioné, estas estructuras blanquecinas son huevos de pentastómidos que son muy grandes. Tienen generalmente 150 micras más o menos. Con respecto al miocardio, como les dije, acá afirmo lo que les mencioné complementando al hallazgo de la creatinfosfoquinasa aumentada. En el miocardio estaban muy separadas las fibras musculares, había mucho edema entre estas fibras musculares, o sea, nos indicaba mucha inflamación y mucho infiltrado inflamatorio. Concluimos por esto que no es inocuo realizar una extracción de sangre directamente del corazón. Y con respecto a la glándula de Duvernoy, que es la glándula del veneno que presenta en estos colúbridos, hicimos dos tinciones, hematoxilina y eosina a la derecha abajo y tinción con azul de toluidina en el medio abajo. En esta foto de la derecha observamos mucho infiltrado inflamatorio, también había mucha destrucción de las paredes de los vasos. Y en esta del medio observamos estas estructuras azuladas, azul de toluidina positivo, que nos indican la tinción
de los gránulos de parina de los mastocitos que están yendo a la glándula a defender, digamos, la glándula, porque en la glándula también observamos endoparásitos. Bien, los parásitos que hallamos, que fueron observados por microscopía electrónica de barrido, fueron identificados en el caso de los pentastómidos como pertenecientes a la especie Railetiella furcocerca. Aquí podemos observar el cefalotórax, que tiene una forma característica que nos permite identificar esta especie. Aquí la extremidad posterior, y en las fotos de abajo en detalle los ganchos que caracterizan a los pentastómidos y los mamelones que rodean a cada uno de estos ganchos. Con respecto a los digeneos que hallamos en la cavidad oral, aún no los hemos terminado completamente de identificar al 100%, pero casi con total seguridad creemos que se trata de digeneos de la especie Aplometroides bucícola, que generalmente realizan una migración larvaria bastante generalizada en estos animales, y por eso casi siempre los encontramos en la cavidad oral o incluso en la glándula del veneno. Bueno, espero que les haya gustado esta charla, esta clase, que haya sido interesante, capaz un poquito diferente a lo que están acostumbrados, pero bueno, espero que les guste. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Si hay alguna pregunta, vía chat o vía mano. ¿Qué dice? ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno, ahí por el chat. Hola, ¿qué tal? Ahí sí hay preguntas. Tape, dale. Hola, Sí, buenos días. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, te va? bien. Muy linda presentación, me interesó mucho el trabajo. Te quería Muchísimas consultar gracias. si tienen más datos de la procedencia de ese ejemplar para ver si pasó alguna condición de estrés y si han encontrado esta infestación por muchos parásitos en otros ejemplares que vienen de la vida silvestre, digamos. Bien, en el caso de este animal provenía del área, digamos, periurbana de la ciudad de Corrientes, desde la ciudad de Corrientes capital. No sabemos, o sea, apareció en una casa y no sabemos cuánto tiempo permaneció ahí. Nos avisaron para que vayamos a rescatarla porque las personas se asustaron pensando que era un animal venenoso, que les explicamos que no. O sea, obviamente que tiene veneno, pero no mortal como una yarará, cascabel, etcétera. Se le explicó todo eso. No sabemos de dónde previamente había estado el animal, digamos. Sí había pasado una situación de estrés estando en esa casa, ya que en el momento en que la encontraron fue como una especie de escándalo, y hasta que llegamos nosotros fue una situación medio complicada, pero creemos que sí, en ese caso sí fue una situación de estrés para ella el estar ahí. De cualquier manera, nosotros hace unos cuantos años que venimos trabajando con estos animales que provienen del ambiente silvestre, y encontramos en muchos casos pentastómidos, incluso en varios ejemplares de Pseudoblaves patagoniensis, y también digeneos. Los pentastómidos igualmente son los más comunes, y en todos los casos encontramos muchas lesiones en los pulmones, debido a los ganchos, digamos, a la lesión que producen los ganchos en los alvéolos principalmente. Ok, muchas gracias, muy interesante el trabajo. Y Gracias a entonces usted. otras infectaciones así multiparasitarias no han encontrado con frecuencia, digamos. Sí encontramos muchas veces coexistiendo, digamos, sobre todo esto más quizás en yarará, más que en culebras, encontramos, por ejemplo, diferentes especies de coccidios, digeneos, pentastómidos y rhabdítidos, todos en un solo animal. Excelente, muchas gracias, felicitaciones. Gracias, gracias a usted. Ezequiel, si querés hacer la pregunta. Hola Lucía, ¿cómo estás? Bueno, Bien, yo bien, ¿y vos? también un par de palabras con el póster. Muy Sí, interesante tu trabajo. Yo te gracias. pregunto más de lo técnico, que si alguna vez no probaste en hacer los recuentos de células rojas, por ejemplo, para después sacar los índices hematimétricos derivados y demás, que se pueda hacer con una cámara de Neubauer y bueno, viste que utilizás, qué sé yo, no sé, Nathan Henrik o alguno de esos colorantes para después hacerlo. No sé si alguna vez probaste, sería un dato bastante interesante que hablaría de la condición de salud de tu individuo, ¿no? Más allá de todo lo que hiciste, que fue excelente, y bueno,
Nosotros, bueno, en este momento tenemos la suerte justamente de estar trabajando con serpientes silvestres y hemos encontrado muchísimo parásito, pero la mayoría son atropelladas, así que hacerle la parte sanguínea es complicado. Pero bueno, nada, que si has probado alguna vez y nada, eso, solamente eso. Tenemos pensado hacerlo ya que nos encontramos, bueno, con la dificultad que mencioné de que debe hacerse el conteo manualmente y no podemos utilizar ningún contador hematológico. Y tenemos pensado hacerlo, es uno de los objetivos, entre tantos, porque siempre tenemos, por suerte, muchos proyectos que están en camino. Uno de ellos es hacer una pequeña, como si fuera un pequeño, tener parámetros hematológicos y de contagio de glóbulos rojos de, aunque sea 2 especies de culebra, aunque sea 2 especies de yarará, 2 especies de Crotalus, una especie en ese caso en realidad, pero nos gustaría tener como un banco para poder comparar, ya que en los libros, no sé si alguna vez te pusiste a buscar, pero hay muy pocos parámetros, digamos, de contagio hematológico y sabemos que varía mucho entre grupo y grupo eso. Entonces, Sí, justamente también era para preguntarte eso, ¿dónde habías sacado los parámetros de referencia? Porque justamente los animales silvestres son muy erráticos los valores de referencia, porque en realidad la mayoría se podría obtener, qué sé yo, parámetros de referencia siempre y cuando uno los críe en cautiverio y evite todo tipo de estrés y demás. Ahí uno obtendría. Y en base a eso también me gustaría consultarte cómo hiciste para calcular toda la parte de bioquímica sanguínea, que veo que calculaste, si ahí sí utilizaste el contador automático o utilizaste los kits reactivos, por ejemplo, los de Winner Lab o alguno de esos. Utilizamos kits reactivos para los parámetros hematológicos, sí. Y en el caso de las referencias, más que nada nos guiamos por el libro de Cubas y un poco por los de Mather, los libros de Mather, buscando especies de culebras, que claro, no son de esta distribución geográfica, pero eso es lo difícil, digamos, sino que nos guiamos por especies de culebras, aunque sean de otra ubicación geográfica, pero eran los únicos como parámetros que teníamos para poder indicar esta variación. Bien, gracias. Gracias a vos por el interés. Bueno, muchas gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Con esta presentación cerramos la sesión. Les queremos